Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, yo quiero reflexionar hoy sobre el tema del trabajo y el empleo, la cuestión obrera, la cuestión laboral. Ya es difícil hablar solo de obreros cuando tenemos trabajadores manuales y trabajadores intelectuales en, digamos, el espectro laboral venezolano. La situación del empleo y la situación de los derechos laborales de los trabajadores en Venezuela son terribles. Desde que Hugo Chávez decidió acabar con la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que no lo logró ganando una elección, pero sí la mediatizó, no la admitió, no la aceptó, no la recibió, evidentemente le hizo un profundo daño al movimiento de trabajadores venezolanos. Luego, después de haberse quejado y de haber dicho barbaridades del gobierno de Rafael Caldera porque hubo un cambio en el mecanismo de prestaciones sociales, la revolución bolivariana se ha vuelto en una especie de revolución antiobrera. Las diferentes devaluaciones que hemos tenido de la moneda venezolana o los diferentes cambios de moneda han llevado a la desaparición de las prestaciones sociales, pero de las que ya tenían ganadas los trabajadores, no las que tenían por ganar. Quiere decir, usted tenía 20 años en una empresa y usted aspiraba que tenía allí, no sé, una cantidad X. Bueno, cuando usted saca la cuenta con la última devaluación, aquello le toca $20, $10, $5 de prestaciones sociales. El gobierno de Nicolás Maduro ha sido sumamente cruel con los trabajadores venezolanos. Los ha dejado a expensas de unos bonos que no son parte del salario, que no tienen incidencia en las prestaciones sociales y que son una especie de ayudita que te da el gobierno. Por otra parte, la contratación colectiva de los sindicatos venezolanos prácticamente ha desaparecido en Venezuela. Las contrataciones colectivas que se han firmado corresponden solo a sindicatos pro gobierno, de esos que llaman sindicatos corporativos, que son gobierno y sindicatos al mismo tiempo, que es una verdadera contradicción, que no tiene ningún sentido. Bueno, esos le ha hecho un daño tremendo a el fortalecimiento del tejido de las organizaciones de los trabajadores venezolanos. Los trabajadores venezolanos están viviendo como viven los trabajadores chinos, sin sindicatos, sin prestaciones, con salarios, los trabajadores del sector público con salarios de hambre y los trabajadores del sector privado que aun y cuando ganan un poquito más, ningún trabajador del sector privado que yo conozca puede cubrir la canasta alimentaria. No digo hablar de la canasta básica, de la canasta familiar. Ningún trabajador venezolano, excepto que sea de la gerencia de las empresas, gana para poder cubrir sus necesidades básicas como la Constitución de Venezuela obliga. Y de esto, en el llamado chavismo, hay mucha discusión, hay verdaderamente enfrentamientos. El diputado Tony Bosa, la economista Pascualina Curcio han dicho que no es verdad que el gobierno no pueda indexar los salarios para que los trabajadores no pierdan capacidad de compra cada vez que el bolívar se devalúa con respecto al dólar norteamericano. Ellos han dicho esto, nos están mintiendo, lo han dicho ante el país, nos están mintiendo, no es verdad que no puede haber indexación salarial. Creo que el gobierno de Maduro, con la presencia de la OIT en Venezuela el próximo mes, debería permitir que el movimiento sindical venezolano vuelva a ser un movimiento sindical libre. Se tuvo que tragar la espada de aceptar nuevamente a la CTV, a la CGC, a las organizaciones tradicionales de trabajadores venezolanas en la reunión con la OIT, y se va a tener que tragar la espada de
permitir la constitución de sindicatos en empresas públicas y en empresas privadas, y que esos sindicatos tengan el derecho legítimo de discutir sus contrataciones colectivas con los patronos. Nunca había tenido Venezuela, hemos tenido gobiernos antiobreros en el pasado, pero nunca habíamos tenido un gobierno tan antiobrero como el gobierno que dirige Nicolás Maduro Moros. Así que espero que el movimiento sindical venezolano se fortalezca, que el movimiento sindical venezolano se renueve, que aparezcan nuevos líderes, porque tenemos también líderes sindicales de muchísima data. No hay nuevo liderazgo sindical, necesitamos un nuevo liderazgo sindical, nuevos rostros, nuevos talentos que permitan el fortalecimiento de la actividad de los trabajadores venezolanos. Pero insisto, y con esto termino esta reflexión, ciertamente hacía mucho tiempo que yo no veía en Venezuela un gobierno tan antiobrero como el gobierno de la revolución llamada del siglo XXI. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.